Hola, llegamos a la segunda mitad del siglo XIX y nos encontramos con el realismo y el naturalismo. Dentro de esta nueva corriente estética vamos a destacar a 5 novelistas: Juan Valera, José María de Pereda, Vicente Blasco Ibáñez y, sobre todo, Emilia Pardo Bazán, Benito Pérez Galdós y Leopoldo Alas Clarín. De Juan Valera solo vamos a aprender que era andaluz y que, por lo tanto, todas sus novelas se sitúan en el contexto de Andalucía. Sus títulos más importantes son Pepita Jiménez y Juanita la Larga. Por lo que respecta al cántabro José María de Pereda, todas sus obras se sitúan en el contexto de Cantabria. Sus novelas más importantes son Sotileza, que trata sobre los marineros santanderinos, y Peñas Arriba, cuya acción se sitúa en la montaña cántabra. Vicente Blasco Ibáñez, por su parte, sitúa todas sus novelas en el contexto valenciano. Se le considera uno de los máximos representantes del naturalismo en España y de ahí que se le conozca como el Zola español. Dentro de sus novelas, las más importantes son La Barraca, que trata sobre el enfrentamiento entre huertanos y terratenientes, y Cañas y Barro, que trata sobre la vida de los pescadores de la Albufera. La gallega Emilia Pardo Bazán es una de las escritoras más importantes de la literatura femenina en España. Su condición de aristócrata le facilitó el hecho de convertirse en escritora en una época en la que no estaban bien vistas las mujeres literatas. Fue ella quien introdujo las ideas del naturalismo de Zola en España, en una serie de artículos periodísticos que luego publicó en formato de libro bajo el título La cuestión palpitante. Dentro de sus novelas, ambientadas todas ellas en el contexto gallego, destacamos las situadas en el contexto urbano, La Tribuna, y sobre todo las que se sitúan en el contexto rural, Los Pazos de Ulloa y su continuación titulada La Madre Naturaleza. Benito Pérez Galdós, aunque nació en Canarias, vivió gran parte de su vida en Madrid, de ahí que sitúe todas sus novelas en el contexto madrileño. Se trata de un personaje muy interesante tanto por sus ideas políticas como por sus obras literarias. De hecho, fue candidato al Premio Nobel de Literatura, que no consiguió porque sus enemigos hicieron todo lo posible para que no lo lograra. De su vida privada podemos destacar su relación clandestina con Emilia Pardo Bazán. Galdós es uno de los autores más prolíficos de las letras castellanas, quien no solo escribió novelas extensas y novelas cortas tituladas Episodios Nacionales, sino también obras de teatro y artículos periodísticos. Sus novelas se caracterizan por las descripciones minuciosas, sin caer en lo pesado, el retrato de sus personajes, la facilidad con la que conecta lo que sucede en las novelas con la realidad histórica del momento, y el empleo de técnicas como el monólogo interior. Sus novelas las vamos a clasificar en diferentes etapas. La primera etapa es la de las novelas llamadas de tesis. Se llaman así porque suelen defender una tesis política liberal, con personajes protagonistas liberales que se enfrentan a otros personajes conservadores, es decir, creyentes en una religiosidad fanática, intransigentes y monárquicos absolutistas, ¿no? Dentro de este grupo de novelas de tesis destacamos Doña Perfecta, aunque también debemos saber el título Marianela porque suele ser lectura obligatoria en primero de bachillerato. La segunda etapa se conocen como novelas contemporáneas y es, sin duda, la época más importante de la literatura de Galdós, con títulos como Fortunata y Jacinta, su obra maestra, y La desheredada. En estas obras critica la sociedad española del momento, todo tipo de clases sociales, desde la alta burguesía hasta los obreros y funcionarios. Lo más interesante de estas novelas es la descripción psicológica de sus personajes. Tras leer a los autores realistas de Rusia, Dostoyevsky, Tolstoy, etc., Galdós gira hacia un tipo de novelas más espiritualistas y más orientadas en valores morales. Es lo que se conoce como las novelas espiritualistas. En esta tercera y última etapa destacarán novelas como Misericordia. Por último, debemos señalar cómo Galdós dedicó 40 años de su vida a escribir los Episodios Nacionales, una colección de novelas históricas que retratan la España del siglo XIX desde la batalla de Trafalgar hasta el momento de la restauración monárquica. Dentro de estos episodios nacionales podemos destacar uno titulado Trafalgar.
y llegamos por fin al asturiano Leopoldo Alas Clarín, que destacó no solo como novelista y escritor de cuentos, sino también como crítico literario y periodista. Al igual que en Emilia Pardo Bazán y en Galdós, encontramos en la obra de Clarín elementos naturalistas. El estilo de Clarín destaca sobre todo por los análisis psicológicos de sus personajes, las descripciones y el empleo del estilo indirecto libre. Además de esto, debemos destacar su fina ironía. Entre los títulos más relevantes de Clarín tenemos las novelas Su único hijo y La regenta y cuentos como Adiós Cordera. La crítica coincide en considerar La regenta una de las mejores obras de la literatura española. La acción se sitúa en Vetusta, nombre ficticio que alude a la ciudad de Oviedo. En esta ciudad provinciana, que Clarín retrata como llena de mezquindad y de hipocresía, se nos hace un retrato de toda la sociedad española del momento, criticando principalmente la aristocracia y el clero. No obstante, también criticará a otras clases sociales, como por ejemplo los indianos que han regresado de América enriquecidos, los comerciantes, las criadas, etc. La obra consta de 30 capítulos divididos en dos partes. La primera parte, los primeros 15 capítulos, es muy lenta, transcurre en tan solo 3 días y predominan sobre todo las reflexiones de Ana Ozores sobre su infancia y sobre su angustia existencial. En la segunda parte, de los capítulos 16 al 30, la acción es mucho más rápida y todo se precipita tras el adulterio de Ana Ozores. En esta segunda parte, los hechos abarcan un total de 3 años. Recuerda entonces cuáles son los principales autores del realismo: Pereda, Valera, Blasco Ibáñez, Pardo Bazán, Galdós y Clarín, cuál es la localización de cada uno de estos autores y por lo tanto de sus novelas, y el hecho de que podemos encontrar fragmentos naturalistas en las obras de todos ellos. Created using Powtoon.